Esta Perdón, conferencia comenzará a grabarse. Vale, todo tuyo, Rafa. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Pues, buenos días a todo el mundo. Como ha comentado Raquel, vamos a dividir la exposición en dos cuestiones que van muy ligadas. Las novedades mercantiles. Durante toda esta época, pues los abogados hemos tenido una avalancha de leyes y de normativas con cambios continuos. Ahora la situación ya está normalizada, con lo cual algunos puntos que suscitaban alguna controversia han quedado clarificados y, por tanto, este era el momento de exponerlos. Y, en segundo lugar, los pactos de socios y protocolos familiares. ¿Por qué hemos querido enlazar las dos cuestiones? Por una razón muy sencilla. En estos momentos, en la era COVID, nos encontramos con una situación económica difícil que todo el mundo está sufriendo por las bajadas de facturación, suspensión de actividades, etcétera. Y esas situaciones son un germen para el conflicto entre los socios. Discusión en cuanto a las problemáticas actuales, qué solución darles, etcétera, etcétera. En TAC siempre promovemos el asesoramiento legal preventivo y en estos momentos queremos destacar más que nunca la importancia de los pactos de socios y de los protocolos familiares, porque, como después nos comentará Javier, nos pueden ser de gran relevancia y gran ayuda para tener clarificadas una serie de bases y de puntos de vista que en los momentos de crisis nos pueden ayudar. Y realmente lo importante es que en épocas de bonanza económica o de tranquilidad se puedan establecer estos pactos de socios y protocolos familiares. Para que tengan un rápido guión de los puntos que vamos a exponer, a nivel de novedades mercantiles vamos a comentar cuándo tenemos que aprobar las cuentas anuales. Históricamente siempre hemos tenido un calendario muy claro, ahora nos ha cambiado, vamos a ver cómo ha quedado. Han existido dudas sobre si se podían repartir dividendos o no, vamos a clarificarlo. Nos interesa mucho comentar todas estas novedades mercantiles, cómo afectan en relación a la responsabilidad del administrador. Hablaremos de las causas de disolución de la sociedad, obligación o no o conveniencia de presentar concurso de acreedores en su caso, cuándo está obligado el administrador a proponerlo, y otras modificaciones normativas como puede ser el derecho de separación de los socios, que también se ha modificado, o la convocatoria telemática de juntas. Y después hablaremos de pactos de socios y protocolo familiar, para conocer qué son uno y otro, qué utilidad tienen, el contenido que nos pueden aportar y su eficacia vinculante y obligatoriedad. Empezando con las novedades mercantiles, tenemos que decir que responden a dos factores. Actualmente todo lo que son reuniones físicas de personas pues conllevan un riesgo sanitario, con lo cual la ley lo que ha procurado es adoptar una serie de medidas que ayuden a minimizar ese riesgo sanitario. Por eso veremos que han buscado pues, las reuniones de Consejo de Administración por vía telemática, reuniones de Junta de Socios, también por vía telemática, todo ello, aunque en los estatutos no se preveyera. Y también relacionado con esto, se han suspendido o recalculado o aplazado los plazos para formular y aprobar las cuentas anuales, con lo cual eso ya como consecuencia indirecta nos lleva a que las reuniones de Junta de Socios se van a producir en una fecha posterior. Todo ello pues, buscando esa disminución de las reuniones físicas de personas. Y el segundo factor que ha motivado los cambios legislativos es la de reforzar los recursos propios de las sociedades. Estamos en una situación difícil, conflictiva, donde muchas empresas y personas físicas lo están pasando mal, profesionales, y entonces se ha buscado fortalecer los recursos propios de la sociedad. Medidas que responden a esta finalidad, pues las normas sobre disolución de sociedades, veremos que se ha buscado el atemperar las causas de obligación, las propuestas de distribución de resultado o la suspensión del derecho de separación de socio para evitar que la sociedad tenga que efectuar desembolsos importantes en esta época difícil. Ahora estos puntos los iremos desarrollando. Primera cuestión, ¿cuándo vamos a tener que aprobar las cuentas anuales?
A la izquierda tenemos el supuesto normal e histórico que hemos tenido hasta la fecha, donde en una sociedad hemos tomado el ejemplo de que el ejercicio social coincida con el año natural y, por tanto, la sociedad cierra el 31 de diciembre. Cerrando el 31 de diciembre el ejercicio, los administradores tienen la obligación de formular las cuentas anuales en los 3 meses siguientes, es decir, hasta el 31 de marzo. A partir de aquí tienen un mes para legalizar los libros de comercio, tanto las cuentas anuales como el inventario, el libro de actas, el libro de registro de socios, en su caso el libro registro de contratos de socio único, que es una sociedad unipersonal. A partir de aquí el siguiente plazo, históricamente, era la aprobación por parte de la Junta de las cuentas anuales. Esa reunión de la Junta se tenía que producir a más tardar el 30 de junio. Y a partir de aquí, con las cuentas aprobadas, había que depositarlas en el registro mercantil antes del 30 de julio. Bien, este era el supuesto histórico hasta ahora. Y en la era COVID, para todas aquellas sociedades que han cerrado el ejercicio el 31 de diciembre, se han alargado estos plazos. De tal manera que ahora los administradores tienen la obligación de formular las cuentas anuales antes del 31 de agosto de 2020. Es decir, será un periodo de 4 meses, claro, pues por dificultades en la era COVID. Y como decíamos antes, para evitar las reuniones físicas con anterioridad. Habrá que legalizar los libros de comercio a más tardar el 30 de septiembre, habrá que reunirse en junta de socios a más tardar el 31 de octubre y depositar las cuentas en el registro mercantil máximo el 31 de noviembre. Evidentemente, estos plazos son máximos, es decir, aquella sociedad que con tranquilidad haya podido formular sus cuentas y aprobarlas, ningún problema. Son medidas facilitadoras para el órgano de administración, no está incumpliendo si no ha depositado las cuentas el 30 de julio, sí que estará incumpliendo si las deposita a partir del 1 de diciembre. Son plazos máximos, por tanto, ningún inconveniente en haber ya adoptado los acuerdos. Bien, en este punto queremos hacer especial énfasis en una cuestión concreta. Igual que al órgano de administración se le ha prorrogado el plazo para formular las cuentas, también tenemos una consecuencia directa de este cambio. Es el siguiente. Ustedes sabrán, cualquier socio tiene una serie de derechos, aparte del derecho de voto, el derecho al dividendo con matices, como después veremos, y uno de los derechos es estar informado por parte de la sociedad. Bien, y uno de los derechos es la posibilidad de pedir auditoría por parte de un socio minoritario. No tiene el derecho de su voto, no será absolutamente imprescindible para aprobar unas cuentas, porque si hay una serie de mayorías, pues con el 51% las podrán aprobar, pero ese socio, siempre que tenga más del 5%, tiene derecho a pedir una auditoría para comprobar la situación de la compañía. Bien, los administradores hasta ahora, históricamente, decían, bueno, si ha llegado el 1 de abril y no me ha llegado ninguna carta donde me solicitan auditoría, bien, ya sé que del 2019 no tendré que auditar las cuentas. Bien, actualmente, en la era COVID, ese plazo que tenían los socios para pedir auditoría en los 3 meses posteriores al ejercicio, al cierre del ejercicio, queda prorrogado. Y hasta 31 de agosto podrán solicitar que se efectúe una auditoría por parte de la sociedad. Evidentemente es para todos aquellos casos que la auditoría no es obligatoria por parte de la sociedad, porque si no ya se habrá efectuado. Con lo cual, hasta septiembre, muchos administradores o socios mayoritarios no sabrán si se les pide auditoría por parte de un socio minoritario. Con lo cual, en todas aquellas situaciones donde tenemos pues, el temor de si hay un cierto conflicto con algún socio, si nos va a pedir auditoría o no, este año, en estas fechas, no podemos decir, bueno, ya sabemos que no nos la pide. No, habrá que esperar a que pase el 31 de agosto y ver si recibimos alguna notificación en el domicilio social. Siguiente punto. ¿Podemos repartir dividendos o no? Bueno, aquí ha habido una cierta controversia porque al principio la ley no fue suficientemente clara y ahora sí que la temática ha quedado resuelta definitivamente.
Para el ejercicio 2019 no hay ninguna limitación especial. Es decir, las juntas que se celebren en este periodo que hemos comentado, con toda tranquilidad, si ha habido un beneficio, pueden distribuirlo a reservas voluntarias, repartir dividendo, etc. Para el ejercicio 2020 sí que hay modificaciones. Es decir, será la junta que en principio se celebre como máximo en junio del 2021, esperando que el año que viene la situación del COVID esté más resuelta y no tengan que ampliar nuevamente plazos. Con lo cual, en junio de 2021 sí que tendremos una serie de limitaciones en el momento de aprobar las cuentas anuales y distribuir su beneficio. ¿Cuál es esa limitación? Bien, las sociedades que se encuentren en la situación en la que estén cumpliendo dos requisitos tendrán la limitación de no poder repartir dividendos. Serán aquellas sociedades que tengan más de 50 personas trabajadoras. Estas personas trabajadoras las computaremos a fecha 29 de febrero de 2020, primer requisito. Y segundo requisito, que se acojan a un ERTE. Evidentemente habrán contado con una serie de ayudas públicas, por tanto, pues por normativa, el legislador ha entendido que no era de recibo que hubiera un reparto de dividendos. La única excepción sería si después con posterioridad abonan todo el importe de la exoneración aplicada y renuncian a estos beneficios, ¿no? A partir de aquí, ejercicio 2021 y futuro, el resto de supuestos estaremos sin limitaciones especiales, tanto en cuanto a ámbito temporal, hoy por hoy, pues evidentemente no está regulado lo que pueda suceder en el futuro, y sociedades que tengan menos de 50 personas trabajadoras, aunque hayan solicitado un ERTE, pues no se van a ver afectadas y por tanto podrán repartir dividendos. Nos interesa mucho hablar de qué manera inciden esas novedades en la responsabilidad del administrador. Es decir, el administrador siempre es una persona que está expuesta, tiene una serie de obligaciones y que por tanto ha de ser perfectamente conocedor de a qué está obligado, ¿no? Bien, el Real Decreto 16/2020 básicamente ha intentado dos cuestiones. Una, retrasar la disolución por pérdidas hasta el 2022 y por otro ha intentado que la presentación de concursos de acreedores no se produzca hasta el 2021. Esto lo vamos a comentar con ciertas matizaciones. Bien, en cuanto a causa de disolución, lo primero que tenemos que comentar es que los administradores siempre han de ser muy conscientes que hay una causa de disolución por pérdidas. Eso quiere decir que cuando el patrimonio social ha quedado reducido a una cantidad inferior, cuando el patrimonio ha quedado reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, el administrador debe detectar esa situación y primero debe observarlo y en segundo lugar debe reaccionar. Debe reaccionar y tiene un plazo de 2 meses para convocar una junta de socios y o bien ampliar el capital social, o bien reducir el capital, o bien disolver la sociedad, o bien presentar concurso de acreedores en los casos que haya una insolvencia, ¿no? Porque lo que la ley exige al administrador es remover la causa de disolución, es decir, conseguir salvar esa situación y adoptar las medidas que sean necesarias. Bien, ante esa causa de disolución por pérdidas, en el régimen, así como en el régimen normal, tendrían 2 meses para convocar la Junta y adoptar alguna medida. En la era COVID se han tomado una serie de medidas. La primera es que los resultados del 2020 no se van a tener en consideración para valorar esa disolución por desequilibrio patrimonial. Por tanto, la ley ha querido desligar en esa situación anormal del COVID y con la pandemia, pues los resultados económicos evidentemente no son los que podrían ser previsibles por parte del administrador. Por tanto, se le exonera de responsabilidad. Los resultados del 2020 no van a computar, de tal manera que se está eliminando la obligación de disolución por pérdidas generadas en el 2020. Y queda pospuesta esa posibilidad hasta atender a cuáles hayan sido las pérdidas que se han generado en el 2021 y, por tanto, la decisión no se tendrá que adoptar hasta principios de 2022. Bien.
Además, existen otras causas de disolución que el administrador siempre ha de tener previstas. Puede ser el cese de la actividad que constituye el objeto social. Todas las sociedades que tienen una inactividad superior a un año podrían ser disueltas. Esto, en el momento que el registro mercantil por cuentas anuales empiece a verificarlo, pues podría hacer una criba importante. También otra causa de disolución de sociedad es la paralización de los órganos sociales. El ejemplo más claro son compañías donde están al 50% los socios y no se consiguen adoptar acuerdos porque hay un voto en sentido contrario. Bien, pues por paralización de órganos sociales el administrador está obligado a disolver la sociedad. Puede haber causas estatutarias que se hayan previsto en los estatutos de la compañía o también por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Entonces, el administrador está obligado a disolver la sociedad. Bien, la ley lo que también ha previsto es que haya estos 2 meses de plazo para convocar la Junta han quedado suspendidos hasta la finalización del estado de alarma. De tal manera que esos 2 meses, en vez de computar desde el 21 de junio, computan a partir del 21 de junio y, por tanto, hasta el 21 de agosto no tiene necesidad de convocar Junta para tratar esos asuntos de causa de disolución. Y un punto muy importante para los administradores es que si esa causa legal o causa que estuviera prevista en los estatutos de disolución de la sociedad se ha producido mientras estaba vigente el estado de alarma, los administradores no van a responder de las deudas sociales contraídas en ese periodo. Es decir, que cualquier supuesto de derivación de responsabilidad durante ese periodo no les va a afectar. El siguiente punto es la obligación de presentar concurso de acreedores. Bien, el punto de partida, ¿cuál es la base de donde debemos partir? Es el artículo 5 de la ley concursal. Ese artículo 5 nos dice que el administrador está obligado a ir siguiendo la evolución de la compañía, las posibilidades a futuro, y en el momento que detecta una insolvencia, es decir, una incapacidad de hacer frente a sus pagos, tiene la obligación en el plazo máximo de 2 meses desde que se ha visto esa insolvencia de presentar el concurso. Todo ello con la finalidad de no perjudicar a los acreedores y no perjudicar la masa activa de la compañía y la posibilidad de cobro por parte de los acreedores y no perjudicar la situación de la empresa. Bien, esa obligación que siempre tiene el administrador en esos momentos ha quedado eliminada durante el 2020. Bien, de esa medida se ha hecho bastante eco, tanto los medios de prensa como revistas, artículos, etc. Bien, aquí hay que hacer una matización muy importante. De lo único que se ha exonerado al administrador es de esa obligación de presentar el concurso, pese a que ve esa situación de insolvencia. Bien, por tanto, exclusivamente se le está levantando esa obligación. Eso quiere decir que solo se le está liberando de una de las causas de culpabilidad, no de las demás. Lo que más nos importa desde Tax es, por un lado, pues cuando se presenta un concurso, ver si la empresa puede tener continuidad, si se pueden mantener los puestos de trabajo, se puede mantener la actividad, perfecto. Entonces habrá que analizar si la compañía tiene capacidad para el futuro de ser rentable, bien, y simplemente tiene un problema coyuntural actualmente de tesorería, etcétera. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, la responsabilidad del administrador. Es decir, cuando hay una crisis, cuando hay una situación por X motivos que no son directamente imputables al administrador, nos encontramos que la empresa no es viable y no puede continuar, bien, tendrá que presentar concurso y no podrá aprobar un convenio, sino que tendrá que ir a la liquidación. Bien, ante esa realidad que no le podremos hacer nada, tiene unas causas económicas detrás, de las cuales no es responsable el administrador, pues nuestra función será la de conseguir que ese concurso sea calificado como fortuito y no culpable, de tal manera que el administrador no tenga que responder de deudas sociales y pueda continuar en el futuro con nuevas actividades empresariales. Bien, todo eso lo decimos porque existe la idea infundada de que no hay que presentar concurso durante el 2020. Eso no es cierto. Se ha eliminado esa obligación de presentar concurso para el caso de insolvencia, bien, pero
presente que si en enero de 2021 se presenta concurso, entonces se analizará la posible comisión de cualquier otra causa de responsabilidad por parte del administrador. Todo eso quiere decir que en ningún caso tenemos que esperar. La norma nos está facultando, pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos que postergar la toma de cualquier decisión hasta enero de 2021, ni mucho menos. La pregunta importante sería plantearse, ¿la empresa es viable o no es viable? Si no es viable, lo mejor es ya presentar el concurso en 2020. En todas las empresas que no tienen una viabilidad debemos evitar ese sobreendeudamiento, evidentemente comprometer el patrimonio empresarial. Eso quiere decir que si no hemos presentado el concurso durante el 2020, después el juez y el administrador concursal verán que se ha empeorado toda la situación de la compañía durante el 2020 y eso sí que puede ser un supuesto de responsabilidad por parte del administrador. Y qué decir de comprometer patrimonios personales, es decir, avales por parte de la familia, que si queremos demorar la toma de una decisión que ya es inequívoca, pues no tiene sentido que hayamos prestado una serie de avales intentando salvar la compañía, que no es viable, y acabaremos presentando concurso durante el 2021. Para todos esos supuestos, la recomendación es clara. En 2020 habría que presentar concurso y tomar medidas. Evidentemente no tiene sentido pedir un ICO COVID si sé que el negocio no es viable. Eso va a suponer una responsabilidad por parte del administrador. Por tanto, el mensaje que desde aquí queremos trasladar es que no es diligente esperar al 2021 si realmente hay que tomar medidas al respecto. Entonces es importante pues, plantear el concurso, ver si se puede aprobar un convenio, ver si hay que solicitar quitas. Si la empresa es viable, hay que empezar a prepararse y adoptar esas medidas. De todos esos puntos, tenemos previsto en Tax Legal efectuar un webinar en el mes de septiembre-octubre por parte de nuestros especialistas en Derecho Concursal, donde hablarán de estos puntos, así como de toda la nueva normativa del texto refundido de la ley concursal, donde se ha refundido toda la normativa. Otras modificaciones que se han planteado en la era COVID, tenemos el derecho de separación. Bien, como punto de partida, ¿qué es el derecho de separación? Bien, la ley plantea que un socio entra a formar parte de una sociedad con unas determinadas condiciones y bases. Cuando esas bases se modifican, pues el socio tiene derecho a apartarse de la sociedad. Dice, bueno, no quiero seguir teniendo como compañeros de viaje unos socios que han adoptado unos acuerdos que entiendo que son contrarios al camino que habíamos emprendido. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, pues la sustitución o modificación muy sustancial del objeto social. Bien, si hemos constituido una sociedad o yo he comprado acciones de una compañía que se dedica a este género de comercio, si mañana me cambian el objeto social, bueno, pues yo puedo entender que allí difícilmente voy a conseguir una rentabilidad o no son los fines sociales que yo deseo. Por tanto, tengo el derecho a separar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que comunico a la sociedad que no quiero seguir siendo socio, que hay que valorar las participaciones y la sociedad me las pagará. Bien. Otro supuesto sería la creación de prestaciones accesorias o la modificación. Si a un socio se le ha obligado a determinada prestación accesoria y después se le libera de esa prestación, pues yo como socio tendré la facultad de decir, bueno, pues deseo retirarme de la compañía. O si se modifica el régimen de transmisión de participaciones. Hasta ahora había un numerus clausus, es decir, unas cláusulas de restricción a la transmisibilidad. Se decía que no podían entrar terceros socios en la compañía sin que hubiera un derecho de adquisición preferente por parte del resto de socios. Y si ahora la mayoría en junta de socios ha dicho no, a partir de ahora la transmisión de acciones o de participaciones va a ser libre, pues yo voy a decir, hombre, pues a mí no me interesa que pueda entrar cualquier tercero a la compañía, porque a lo mejor hasta entra un competidor, etc. Por tanto, me quiero separar. Bien, en esos supuestos, todos esos supuestos de derecho de separación, por un lado, se han adoptado varias medidas. En primer lugar, se ha dicho que los socios no han podido ejercitar todo este derecho de separación hasta que finalizara el estado de alarma y todas las prórrogas que se acordaran.
Es decir, esta ha sido una medida para evitar que las compañías tuvieran que efectuar el pago de esa compra de acciones a los socios. Aparte de todas estas causas del derecho de separación que ha quedado suspendido durante todo este periodo, que ahora, a partir de ahora, sí que podrán ejercitar los socios, existe otra causa de derecho de separación que sigue suspendida, que es la del reparto de dividendos. La causa del reparto de dividendos es la siguiente. Cualquier socio, pues en principio lo que tienen es una expectativa de cobrar un dividendo. Bien, se le reconoce el derecho a salir de la sociedad cuando, una vez han transcurrido 5 años desde la constitución de la sociedad, la compañía, durante 3 años seguidos, no ha repartido un dividendo como mínimo de un 25% del beneficio de la sociedad. Se entiende que el socio está allí con la sociedad, con las acciones, sin conseguir ningún tipo de rendimiento, de valor, y por tanto tiene un derecho de separación. Bien, pues con la finalidad de conseguir que las sociedades estén lo más patrimonializadas posibles y no tengan que efectuar pagos importantes por esta compra de acciones, se ha suspendido ese derecho de separación por parte del socio hasta el 31 de diciembre. Es decir, que hasta enero de 2021 no podrá ejercitar el derecho a su salida. Entonces, son medidas para fortalecer los fondos propios de la compañía. En cambio, y al sensu contrario, esta norma, estas limitaciones, no se han aplicado a los supuestos de exclusión de socios. ¿Cuáles serían supuestos de exclusión de socios? Bien, pues aquel socio administrador que está incumpliendo la prohibición de competencia. Pues si incumple la prohibición de competencia, la sociedad le puede excluir, le obliga a salir, a vender sus participaciones, se las paga y ejecuta. Tiene capacidad la sociedad para ejecutar esta decisión. O si un socio está incumpliendo la obligación de realizar prestaciones accesorias. Las prestaciones accesorias son importantes para la compañía, son obligaciones de hacer o de dar, son determinados compromisos que ha adquirido con la compañía, ostenta la condición de socio en base a que tiene que aportar eso a la sociedad y, por tanto, es algo esencial para la compañía. Si incumple con esas obligaciones pactadas, la compañía le puede excluir. ¿Por qué la norma no ha limitado esos supuestos de exclusión? Bien, precisamente también para fortalecer la viabilidad de la sociedad. Si hay ese incumplimiento, pues ahí es preferible que la sociedad tenga la opción de excluir al socio, aunque le tenga que pagar las participaciones. Pero se entiende que es una situación que no se puede mantener y no tendría sentido que se le hubiera prohibido a la sociedad que no pudiera excluir al socio durante ese periodo. O dicho de otra manera, hubiera habido patente de corso para que algunos socios incumplieran sus compromisos y no se les pudiera excluir, ¿no? Esa es la motivación. Y por último vamos a comentar el tema de la convocatoria telemática. Bien, el régimen normal es que las juntas se celebran con carácter universal si se reúnen todos los socios, presentes o representados, o bien, ante la previsión de que no estuvieran todos juntos, pues se convoca. En las sociedades anónimas, mediante convocatoria en el BORME y en un periódico. En las sociedades limitadas, como se ha previsto en los estatutos, pues por comunicación individual al registro de socios, al domicilio que conste en el registro de socios, o bien a través de la página web de la compañía, etcétera, etcétera. Bien, motivado en la era COVID para evitar las reuniones presenciales, la ley ha planteado la posibilidad de que se celebraran juntas telemáticas, que no fueran presenciales, aunque en los estatutos no se hubiera previsto. Bien, todo esto no solo se prevé durante todo el periodo de alarma, sino que se prevé para hasta el 31 de diciembre de 2020. Repetimos, todo eso, aunque no esté previsto en los estatutos. De tal manera que tenemos la posibilidad abierta en el futuro para todas aquellas sociedades que hayan probado con los determinados requisitos informáticos y legales y de seguridad que se deben dar, pues que si en el futuro quieren seguir con las juntas telemáticas, para tener cobertura a partir de enero de 2021 deberán modificar los estatutos y tenerlo incluido. Pero hasta diciembre del 2020 la previsión ya está contemplada por la ley. Bien, como comentábamos, en la situación actual de crisis económica, pues puede ser un
Germen para determinados conflictos entre los socios. Desde TAX queremos promover la conveniencia de esos pactos de socios y protocolos familiares. Nos pueden ayudar, como ahora nos comentará Javier López, a resolver muchas de las situaciones. Pues, Javier, te cedo la palabra y cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Bueno, el tema de los pactos parasociales no es un tema novedoso, pero sí es un tema de actualidad. No es novedoso porque no viene de un cambio legislativo, pero es actual pues debido a una oportunidad, a un momento en el que nos encontramos en el cual podría ser interesante, como veremos a continuación, plantearnos realizar un pacto parasocial o pacto de socios, como también se le llama. Si tuviéramos que dar una definición de qué es un pacto de socios, genérica, diríamos que son acuerdos, que son contratos privados que suscriben todos o algunos de los socios de una sociedad y que sirven para regular las relaciones internas entre dichos socios, pero que no forman parte del ordenamiento jurídico de la sociedad. Una sociedad tiene su propio, digamos, núcleo legislativo, que sería la Ley de Sociedades de Capital, determinados reglamentos como el de registro mercantil, y luego los estatutos, sobre todo los estatutos que vienen a constituir el corsé en el cual se puede adaptar más o menos a la situación o a la realidad de la sociedad y a la voluntad de los socios. Digo corsé porque está sometido a la ley, está sometido a la supervisión del registrador mercantil. Unos estatutos no pueden decir lo que queramos, pueden adaptarse más o menos a nuestras necesidades, pero en un determinado molde. Los pactos parasociales son lo contrario, solo están sometidos a la autonomía de la voluntad y por tanto ya son un traje a medida. No hay corsé, no aprieta por ningún lado. Aquellas necesidades que tengan los socios son las que se van a plasmar. Dije inicialmente que dábamos un concepto general y hablábamos de acuerdos privados suscritos por todos o parte de los socios. Eso es un concepto general. Desde luego, el concepto que nosotros tenemos de pactos parasociales eficientes son aquellos en los que todos los socios de una sociedad suscriben este pacto. Es muy diferente porque veremos a continuación que los efectos de los pactos parasociales suscritos por todos los socios podrían llegar a equipararse incluso a los de los propios estatutos, pero eso lo veremos a continuación. ¿Para qué sirven los pactos parasociales? ¿Por qué tendríamos interés en establecer un pacto de socios? Hay varios motivos, múltiples, aquí hemos citado algunos, pero sin duda el más importante de todos es evitar problemas, solucionar futuros conflictos, preverlos en la medida de lo posible, para evitar que en el futuro se den circunstancias que puedan bloquear la sociedad, paralizarla, en pocas palabras, cuestionar su viabilidad. Otro de los motivos más frecuentes es reforzar la posición de los socios minoritarios. ¿Por qué queremos reforzar esta posición o por qué podría interesarnos? Pongo el caso de una sociedad que se constituye con pocos socios que tienen una idea, que tienen un proyecto y saben cómo desarrollar un modelo de negocio, pero necesitan capital y han optado por adquirirlo mediante socios inversores. Bien, no queremos que estos socios inversores tengan nuestros mismos derechos. Estatutariamente caben algún tipo de medidas, pero son muy limitadas. Nosotros aquí podemos reforzar e incluso nominalizar aquellos derechos que pueden tener unos socios y no otros. Por otro lado, la otra cara de la misma moneda, regular o limitar la participación de los socios inversores, a valorar aportaciones intangibles, que no son dinero, pero que son know-how, etcétera, y que no habría otra manera. ¿Cuándo se debe realizar un pacto de socios para lograr estos objetivos? Evidentemente, el momento ideal es cuando se constituye la sociedad, pero no es el único momento. Siempre que estemos en un momento de bonanza o de meseta o de estabilidad, previa a una crisis económica estaríamos en un buen momento. Actualmente nos encontramos en esta situación, pues hombre, hemos salido de una crisis sanitaria y según los pronósticos más agoreros o más pesimistas podría venir una crisis económica que aún no habría empezado. Es decir, estaríamos en el momento de calma previo a la tempestad. Por lo tanto, todavía es buen momento antes de que surjan los problemas que pudieran surgir, formalizar este pacto de socios. Bien, entrando a algunos de los principales tipos de pactos, hay estos y hay muchísimos más.
porque ya digo que es un traje absolutamente a medida de las necesidades de los socios. Hemos relacionado algunos de los más frecuentes o más efectivos. Tenemos, por ejemplo, derechos de adquisición preferente en caso de que un socio decida vender a una tercera persona parte de sus participaciones o todas. Podría decirse que la ley de sociedades de capital e incluso los estatutos pueden regular estos derechos de adquisición preferente, sí, pero lo regulan frente a todos los socios. No se puede establecer que el socio A o el socio B tengan ese derecho en exclusiva. Por ejemplo, los socios fundadores a los que nos referiríamos. En este caso, el Pacto Parasocial nos permite exactamente eso, que si el socio, por ejemplo, inversor o capitalista decide abandonar la sociedad, no la puede vender a cualquiera. Me la debe vender a mí, que soy el fundador, o al que nosotros designemos que sea. Pactos de no competencia son muy habituales y más efectivos de lo que parece, puesto que en un momento de constitución puede entrar un socio con un 20, 30, 40% de participación, transcurre el tiempo, la sociedad va cometiendo aciertos y errores, y esta persona aprende y decide hacer la actividad por su propia cuenta, saltándose todos los errores y yendo derecho a los aciertos, y en un momento dado incluso pretendiendo sustraer la cartera de clientes. Esto se consideraría una práctica que se podría ser castigada con la expulsión del socio, por ejemplo. Reparto de dividendos, en los que se establecería, pues, por ejemplo, que los socios que entran, yo entro en una sociedad, pero firmo un acuerdo conforme al cual cada año el 20, 30, 40, 50% de los dividendos mínimos se van a repartir, o al revés. Nos ponemos de acuerdo precisamente para que durante los 5, 6, 7 primeros años no repartamos dividendos, para que generemos unas reservas, lo cual se transforma en un ahorro que podría darnos lugar a reinvertir o a crecer empresarialmente. Fijar el precio de la transmisión de acciones o participaciones. Esto es importante y muy útil, por ejemplo, cuando se establece un derecho de expulsión de un socio de la sociedad, o cuando ha fallecido un socio y se transmite lógicamente a los herederos del mismo, pero existe un derecho de adquisición a favor de los restantes socios. ¿Qué valor se le pone? Pues, por ejemplo, el valor teórico contable multiplicado por 1,8, porque consideramos que es el valor de los intangibles. Dos cláusulas que provienen del derecho anglosajón y que tienen muchísima popularidad y están siendo muy utilizadas son las llamadas derecho de acompañamiento y derecho de arrastre, o el término el anglicismo sería tag along o drag along. El derecho de acompañamiento tag along puede ser útil en el siguiente ejemplo. Tenemos un socio con el 51% de la sociedad o cualquier otra posición mayoritaria. Yo soy un socio minoritario. Y él encuentra un comprador que le ofrece adquirir su 51% en unas condiciones muy superiores a las de mercado. Y yo veo que me voy a quedar fuera, que voy a perder a mi socio y que encima las condiciones tan beneficiosas no voy a poder aprovecharlas. Bien, la cláusula tag along dice, a mí también me tienes que comprar. Drag along viene a ser un derecho de arrastre y es lo contrario. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo el 90% de las participaciones o de las acciones de una sociedad y tengo un comprador que me ofrece unas condiciones que me interesan, pero resulta que el comprador me lo condiciona a comprar el 100%, o se lleva el 100% de la sociedad o de plano no le interesa. ¿Qué puedo hacer yo? Y puedo intentar convencer al socio minoritario, pero si este no quiere, porque no le parecen tan ventajosas las condiciones o porque no le interesa vender, si tengo firmada esta cláusula drag along, podré arrastrarle, es decir, podré obligarle a vender sus participaciones y, por tanto, yo conseguiré mi objetivo, que es desprenderme de las mías en las condiciones que me interesaban. Existen cláusulas antidilución, pactos de no agresión. La cláusula antidilución es también muy útil cuando entran numerosos socios posteriormente al momento de constitución y, por ejemplo, un socio fundador no desea ver diluida su participación. Imaginemos que hay aumentos de capital en los cuales yo no puedo participar porque no tengo liquidez, pero los demás sí participan. Mi porcentaje dentro del capital social disminuye con mi poder. Esto sería una manera de evitarlo. Derechos de información especial a determinados socios, derechos de veto, es decir, que en un caso el veto de los socios fundadores o de cualquiera de ellos o de cualquier grupo que consideremos que debe tener ese poder privilegiado pueda rechazar un acuerdo.
Bueno, esto tiene que ver con las cláusulas de desbloqueo en general, porque también puede plantearse el derecho de veto en caso de que exista un bloqueo o como un voto dirimente que pudiera ser de uno de los socios o incluso de un tercero. Es decir, es muy frecuente y muy indeseable, pero muy frecuente una participación al 50% de dos socios cuando se constituye una sociedad. Esto, en el momento en que surge una crisis dentro de la sociedad, da lugar a un bloqueo. Uno vota siempre sí, otro vota siempre no, y la sociedad no se mueve. Entonces, pactar un sistema de desbloqueo es una manera muy posiblemente de salvar la sociedad. Se pueden establecer pactos sobre el órgano de administración, es decir, si es un consejo, si es un administrador único, si lo hacemos solidario, quiénes lo componen, pueden formar parte solo los socios fundadores, además otros que hayan llegado después, van a tener retribución, etc. Otro ejemplo sería la sindicación de votos. Determinados socios minoritarios deciden unirse para tomar decisiones de manera unívoca, unilateral, de manera que ganen una posición que pudiera llegar a ser incluso mayoritaria por la suma de las minorías. Bien, vamos a hablar de la eficacia de estos pactos para socios, que es diferente a lo que a primera vista pudiera parecer. Si nosotros tomamos la definición que hemos dado genérica de pactos para socios, diríamos, bueno, se trata de un contrato que solo vincula a los firmantes de un pacto y no a los restantes socios. Y además no podríamos oponerlo frente a la sociedad, salvo que la sociedad fuera un firmante. Esto, que en principio podría dar a entender que estamos ante un pacto débil que no tendría ninguna finalidad más que ser un acuerdo de intenciones, es muy distinto a la realidad. Los socios firmantes de un pacto para socios teóricamente no podrían exigir a los demás el cumplimiento a los no firmantes, pero la realidad es que, primero, si nosotros seguimos el consejo que hemos dado desde el primer momento, que es que los pactos sean suscritos por la totalidad de los socios de una sociedad, existen sentencias judiciales que vienen a equipararlos a los propios estatutos. Es decir, hacen que sean ley aplicable para los socios y que sean exigibles por la propia sociedad en Junta General. Esto está muy bien, me pueden decir, cuando no hay modificación de socios, pero ¿qué pasa si entran socios nuevos? Ya tenemos unos que han firmado el acuerdo y otros no. Bueno, también lo que se puede exigir, primero, antes de vender a un tercero, es que firme este pacto para socios. Incluso se puede valorar la posibilidad de que estatutariamente se establezca esta obligatoriedad. Si bien esto no se puede dar en todos los casos, puesto que existe una serie de requisitos legales que tendríamos que cumplir y que veremos más adelante cuando hablemos del protocolo familiar. En cuanto a, bueno, además de este contenido, digamos, especialmente vinculante que da que el pacto sea suscrito por todos los socios, existen otra serie de medidas que se pueden establecer en el propio pacto para socios que refuerzan el cumplimiento de lo allí pactado. Aquí he citado cumplimiento forzoso, indemnización por daños y perjuicios, acción de remoción, resolución del acuerdo, ejecución de cláusula penal. Vamos a poner un ejemplo. Un pacto para socios que, por desgracia, no han firmado todos los socios, a pesar de que querríamos que lo hubieran firmado todos y que, por tanto, tuviera el valor de estatutos. Un socio vende unas participaciones saltándose un derecho de adquisición preferente establecido en el pacto. Entonces nos dirán, no podemos deshacer lo que se ha hecho porque la venta es válida. Entonces, ¿para qué queremos el pacto? Ah, pero si se ha establecido una cláusula penal en la que se dice, por ejemplo, que tendrá que responder el socio que ha vendido sin permitirme ejercer mi derecho de adquisición preferente, dándome una cantidad igual a lo que a él le ha supuesto, a lo que él ha obtenido por la venta de esas participaciones más un 40% o un 50%, ya no le interesará vender. Estas cláusulas muchas veces, más que ejecutarse, son directamente disuasorias, con lo cual cumplen la finalidad, y es que nadie pueda vulnerar el pacto sin consecuencias. Si estas consecuencias son muy pesadas, son muy graves, es muy posible que se lo piensen dos veces antes de incumplirlo. De ahí gran parte de la utilidad de los pactos parasociales. Dentro de los pactos parasociales, que son muy genéricos y hemos dicho que es un traje a medida de muchísimas circunstancias, nos vamos a centrar en el más importante de todos, en el que tiene personalidad propia, que es el conocido también como protocolo familiar. Un protocolo familiar es lo que hemos dicho antes, un pacto entre socios.
Es el marco jurídico contractual entre los socios que, además de ser socios, son miembros de una familia. Es decir, somos los dueños de una sociedad o de varias sociedades de un grupo, pero al mismo tiempo somos familiares. Y este protocolo lo que sirve precisamente es para establecer las relaciones entre la empresa y la familia. Los objetivos de los protocolos familiares, además de los señalados para los pactos parasociales en general, suelen obedecer a tres finalidades muy definidas y muy concretas. La primera y más importante es la transición generacional. Nosotros establecemos en el pacto parasocial, en el protocolo familiar en este caso, cómo pasamos de la generación actual de socios a las generaciones venideras. Cómo el fundador puede transmitirle a sus hijos, por ejemplo, el negocio familiar y que esto se realice de una manera armónica y sin que se produzcan pérdidas. Hola Ana, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En cuanto a Perdón porque se nos ha ido el sonido porque ha habido una pequeña interferencia. Continuamos. Estábamos explicando que además de la transición generacional y de los efectos benéficos, digamos, del protocolo familiar, tendríamos las relaciones familia-empresa. Las relaciones familia-empresa cuyos objetivos no siempre son los mismos y no suelen ir de la mano. La empresa busca potenciar a los mejores, por poner un ejemplo, mientras que la familia suele proteger a los débiles. Y estos no siempre coinciden. Bien, pues aquí se establece una guía, una pauta para que los intereses de la empresa se aúnen o confluyan en la mejor manera posible con los de la empresa. Por otro lado, tenemos la profesionalización de la familia y de la empresa. Esto es importante también porque que una familia sea la que se dedica a un negocio no quiere decir ni mucho menos que sea, por decirlo así, amateur. Puede estar tan profesionalizada como una empresa no familiar. Incluso, como vemos en la letra C, puede darse la circunstancia de que la familia presente una serie de potencialidades beneficiosas para la empresa que de otra manera no podrían salir. Por ejemplo, la voluntad de continuidad en el largo plazo. Es evidente que un miembro de una empresa familiar no entra para obtener un beneficio rápido y luego dejar la sociedad o sobreexplotarla y abandonarla. Está claro que está pensando en permanecer en ella y que incluso las generaciones sucesivas permanezcan en ella. Una ética del trabajo, unos valores transmitidos, una formación que puede ser más a medida, dado que no es un trabajo al cual accedemos o una empresa en la cual participamos y mañana podemos estar en otra, dado que es la empresa de la familia, es más fácil que digamos yo me dedico a esto, tú te dedicas al otro y podemos formarnos muy específicamente. Por otro lado, es que debe quedar claro que el protocolo familiar es novedoso en la medida en la que proviene de un cambio cultural. Antes existía un modelo patriarcal en el cual había un jefe, un fundador que tomaba las decisiones y estaban los hijos, por ejemplo. Y los hijos iban ascendiendo dentro de la empresa, pero el que mandaba era el fundador. En un momento dado, el fundador se retiraba, se jubilaba, fallecía y surgía el desconcierto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hubiera hecho papá en esta situación? Pero lo importante no es lo que hubiera hecho papá en esa situación porque la situación ahora es diferente. Entonces, lo que es importante es que ya haya surgido un modelo colaborativo mucho tiempo antes del momento de la sucesión. De manera que haya, pues que los valores que primen en la sociedad sean los que indicamos aquí: comunicación, negociación a la hora de aunar una voluntad, búsqueda de consensos, mejor incluso que de mayorías. Todo esto es propicia que una empresa familiar pueda sobrevivir, incluso a la tercera generación, que es la que siempre sitúan como más peligrosa. El contenido del protocolo familiar, vamos a citar como antes algunos de los elementos más habituales. El primero, y este es necesariamente, son las partes que lo otorgan. Tenemos a los socios fundadores, tenemos a sus hijos, descendientes, en su caso sobrinos, lo que fuera. Por otro lado, tenemos los valores y fines de la empresa familiar. Este elemento no es propiamente jurídico, pero es muy importante, porque es donde se transmite la filosofía y la cultura empresarial. Es muy interesante que en un documento que tiene un valor normativo y obligatorio para los socios, conste por escrito al comienzo de todos ellos cuáles son los valores que impulsan dicha sociedad y que deberían inspirarles en su día a día. Por otro lado, se establecerán las normas de conducta y forma de resolver los conflictos de intereses,
lo que hemos indicado, o sea, cómo acometer uno de sus principales objetivos, que es la sucesión empresarial, que es cómo y en qué momento se realiza el cambio de generación, momento que no tiene que ser un momento concreto, un punto en el tiempo, sino más bien un proceso. Derechos económicos, establecer cuáles son las políticas de remuneración, a quiénes hay que remunerar en función de la actividad que realicen, el reparto de dividendos, si interesa repartir una cantidad pequeña para ir generando ahorro. Esto es mucho más fácil de conseguir, desde luego, en una empresa familiar. Por otro lado, tenemos el acceso a los cargos de gestión y representación de las sociedades pertenecientes al grupo familiar. ¿Quiénes? Esto sería en Román Paladín, ¿quiénes son los que van a mandar en la sociedad? ¿A quién vamos a nombrar administrador? ¿Quiénes pueden acceder a esos cargos? No es lo mismo que haya de los 3 hijos uno que esté absolutamente implicado en la sociedad y desde el comienzo desarrolla jornada completa su actividad en ella, o haya otros que la compaginen o que incluso simplemente sean socios capitalistas. El trabajo dentro de la empresa. Es muy importante saber quién va a poder desarrollar un trabajo o incluso qué trabajo tiene obligación de realizar. A lo mejor las participaciones están sometidas a algún tipo de prestación accesoria consistente en trabajar dentro de la empresa. Por otro lado, podrían o no establecerse unos órganos de gobierno paralelos a los societarios. Paralelo a la Junta General sería la Asamblea Familiar, o paralelo al órgano de administración, el Consejo de Familia. Vienen a ser los mismos los órganos espejo, pero dentro de la familia las decisiones se tomarían primero en el seno de la familia y solo posteriormente pasarían a la sociedad. También establecer mecanismos de salida de socios que deseen irse o que no estén cumpliendo con las obligaciones que se les habían establecido, la transmisión inter vivos dentro de los miembros del grupo familiar, etc. En cuanto a su eficacia vinculante y obligatoriedad, previamente decimos que el protocolo familiar tiene libertad de forma en el derecho español. Puede constar en un documento privado, pero puede elevarse a escritura pública, pero puede hacerse constar en el registro mercantil que está elevado a escritura pública e incluso puede inscribirse íntegramente el pacto parasocial de protocolo familiar en el registro mercantil y, como veremos a continuación, puede incluirse en los propios estatutos como prestación accesoria con efectos interesantes que ahora veremos. La norma general sería la que hemos dicho, que los pactos se mantienen reservados entre los socios y no son oponibles frente a la sociedad, solo tienen efectos entre las partes y entre los herederos de estas, en su caso, lo cual no querría decir, si nos quedásemos aquí, no querría decir que no fueran efectivos, porque ya hemos dicho que se pueden establecer indemnizaciones de daños y perjuicios, cláusulas penales en caso de incumplimiento obligar a responder, pero es que además una resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 2018 nos abre una puerta muy interesante y es la que permite que los socios familiares, cuando adquieran la condición de socios, queden sometidos a una prestación accesoria. Esa prestación accesoria no es ni más ni menos que el cumplimiento del protocolo familiar. Esto se debe realizar mediante una modificación de los estatutos sociales. Una vez que se establece esta modificación y que la condición de socio va vinculada a la prestación accesoria de cumplir con lo dispuesto en el protocolo, se podría incluso llegar a expulsar al socio que lo incumpliera si así se establece en los estatutos. Se establecería igualmente un régimen especial de transmisión, puesto que ya no puede ir las participaciones a cualquiera, sino que están condicionadas a una serie de circunstancias. Esto, cuidado, lo que tenemos es una resolución muy concreta que habla de un supuesto en el que el protocolo familiar es firmado por todos los miembros, de ahí la importancia y que subrayemos tanto este aspecto, y en el que era efectivamente un protocolo familiar. Queda por ver su eficacia en otros pactos parasociales y bueno, pues esto sería un poco la presentación, las ventajas tanto de los pactos parasociales como de los protocolos familiares, que como decimos no son una novedad, pero sí son interesantes en este momento, es decir, son actuales. Y con esto terminamos. Vale. Raquel, si te parece, podemos abrir el turno de preguntas. No sé si en el chat. Sí, correcto. Gracias, Rafa. Gracias, Javier. Finalizamos aquí la sesión, pero sí que tenemos abierto el chat para cualquier duda, consulta, segunda opinión que necesitéis.
Ahora mismo no tenemos ninguna consulta pendiente, esperamos a ver si alguien se anima y respondemos. Yo, mientras tanto, quería comentar, tal como ha dicho Javier López, perdón, en los protocolos familiares, realmente un punto muy importante, o para simplificar muy gráficamente cuáles son las cuestiones que se tratan en un protocolo familiar, se van a tratar todas las que se han planteado en un pacto de socios, porque el protocolo familiar es un ejemplo concreto de un tipo de pacto de socios, y entonces específicamente en lo que hace referencia a la familia vamos a hablar de trabajo, de dirección y de propiedad. Es decir, de trabajo, pues vamos a tener, todos los miembros de la familia van a tener muy claro si tienen posibilidad de acceder a trabajar. Y unas familias van a decir, mira, tendrás derecho a hacer prácticas. Perfecto, muy bien. Pero a partir de aquí vamos a establecer una serie de condiciones, porque para poder trabajar, pues ha de ser evidentemente que cumplas una serie de requisitos en condiciones de mercado para poder acceder a trabajar en la compañía. A nivel de dirección, ¿quién va a ser administrador de la compañía o miembro del consejo de administración? Bien, pues algunas empresas van a decir mínimo determinada edad, con lo cual ya no se llevan a error determinados hermanos o tal, hasta que no tengas determinada edad, no puedes plantearte ser administrador. Además, va a ser necesario, entendemos que para llevar las riendas de nuestra compañía necesitas haber cursado una serie de estudios, una serie de formación, idiomas, etcétera. Perfecto. Una determinada experiencia. A lo mejor en otras empresas del sector, pues has tenido que formarte en otras compañías. Cada sociedad y cada empresa familiar va a ver cuáles son sus requisitos mínimos de acceso. Y finalmente, a nivel de propiedad. Es decir, ¿quién puede tener una expectativa a acabar siendo propietario de la compañía? Bien, allí vamos a establecer todos los mecanismos de régimen de transmisión. Muchas familias van a optar por decir, vamos a tener claro que solo van a ser propietarios los miembros de sangre en la familia, es decir, todo lo que sea descendencia directa. En muchas ocasiones, pues a los fundadores o los miembros de la familia lo que les preocupa es la dispersión de las acciones y que vía testamentaria pues pueda ir a las parejas de los socios, etcétera, etcétera, y se puede ir disgregando. Preocupan mucho pues, las situaciones matrimoniales, de divorcio, etcétera, etcétera. Bien, pues en protocolo familiar vamos a reforzar mucho más allá de lo que permiten los estatutos y una de las finalidades que vamos a conseguir es evitar problemas clarificando cuándo puedo trabajar, cuándo podría ser administrador de la compañía y cuándo puedo ser propietario o amo de la sociedad. Teniendo claras estas bases, vamos a evitar muchos conflictos, primero entre hermanos, después entre primos, etcétera, etcétera, ¿no? Y permitir pues larga vida a la compañía, ¿no? Muy bien, gracias, Rafa. No hay preguntas, no hay consultas. Si os parece, lo dejamos aquí y cualquier duda que tengáis, tenéis el mail de Rafael Llorens y de Javier López para resolver vuestras consultas, igual más a nivel individual, ¿no? Según qué caso se plantee. También deciros que os enviaremos el vídeo de la sesión de hoy esta tarde, por lo cual quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que tengáis. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo. Un saludo. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Adiós.